Especiales de Puerto Almendro, con la producción y realización de María Neder. Música y músicos, lecturas y comentarios de difusión cultural. Continuamos con la charla, estamos con Irma Berolín. A propósito del lenguaje, hay una palabra, dicen que todos tenemos determinado tipo de recurrencias acerca de símbolos o palabras determinadas que están y que reaparecen y que están presentes en la narrativa, en distintos cuentos o en novelas. En tu caso he observado en mis lecturas que la palabra chato para denominar un ambiente o un mundo o este mundo está muy presente. Esta sensación es una sensación de chatura frente al mundo, o es tu percepción del mundo como algo que es chato y entonces hay que salir de ahí, de esa chatura. No es inocente la palabra chato y es importante para mí. La pregunta, hay un narrador que no es quien escribe, hay distintos narradores. El narrador del Puño del Tiempo no es el mismo narrador de la novela que estuvimos hablando. Después de muchos años de investigar en la evolución de la conciencia, se dice que este momento de la humanidad es como si todavía la humanidad viera a las personas en dos dimensiones. Las dimensiones son largo, ancho y profundidad, y que todavía nos falta un nivel evolutivo para ver profundidad. Después todavía tenemos que llegar a otro nivel, que es el tiempo, que es la otra dimensión, que es la cuarta. Yo siento que el narrador mío está hablando un poco de eso, que está contando cómo la humanidad todavía está en el nivel que está, que todavía nos falta ser verdaderamente humanos, ¿no? Utilizar todas nuestras potencialidades. Pero también podría pensar, y esto sí es cierto, que yo conocí a mi madre a través de las fotos y que me construyó una imagen porque murió cuando yo era muy chica, y las fotos para mí son muy importantes. Las imágenes quietas son muy importantes. A veces yo congelo imágenes cuando percibo, como para apropiarme verdaderamente de lo que sucede en el mundo, poder detener el movimiento, ¿no? Y poder así capturarlo y tenerlo. Porque otro dilema del arte, bueno, cómo llevo a las dimensiones de la página en blanco la tridimensionalidad del mundo. Y quizás estoy planteando eso, que creo que es el conflicto de todo artista, ¿no? Claro, no es inocente la palabra chato y es importante para mí. Sí, en parte por eso que te dije y seguramente por otras razones que desconozco en este momento. En este camino narrativo, la elección de la primera persona, ¿a qué se debe? ¿Es una técnica, la herramienta? Yo creo que cada escritor sabe de sí mismo cómo puede manejar, llevar, expresar, mejor dicho, sus personajes. Bueno, esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero en el caso tuyo es muy peculiar, muy particular esa escritura en primera persona. Parte desde lo autobiográfico, no digo que tu escritura sea autobiográfica, porque la literatura, y esto se lo digo a los oyentes, de Irma Berolín, roza entre la ficción y la realidad. Hay muchos hechos reales, muchas cosas vividas, lo ha comentado, las ha vivido, y bueno, sirven como material para hacer literatura, ¿no? Transformar algo en arte. Pero volvamos a esto de la primera persona. La primera persona es parte de un recurso para llegar mejor al lector,
para ponerte vos mejor dentro de ese personaje, para permanecer en algún sitio que a lo mejor también esté relacionado con esa estabilidad en un mundo de movimiento permanente y de viajes y de idas y vueltas, ¿no? Yo creo que hay un gesto irónico también en el uso de la primera persona, porque como vos bien decís, yo trabajo con un hecho que aparentemente viví, que muchas veces he vivido, y necesito partir de ese hecho para transfigurarlo. Entonces juego siempre con una parte de verdad y una parte de mentira, que es lo que me fascina, porque si no sería periodismo, documentalismo. Y ese yo lo viví me permite divertirme, porque generalmente suceden cosas bastante o graciosas o absurdas. Pero tengo la sensación, y ahí está el mito del origen de la escritura, que yo empecé a escribir desde muy chica respondiendo a una necesidad de autoafirmación. Para mí la palabra en un principio fue un mecanismo, el uso de la palabra fue un mecanismo de supervivencia. Pero todos los que nacimos en los años 50 somos hijos del rigor. Es decir, ya sabemos que fue una educación muy rígida, ¿no? Entonces yo necesitaba encontrar mi propia voz, porque tenía que actuar las voces de los otros, el deber ser de una familia muy autoritaria, especialmente autoritaria. Y me da la sensación de que este yo a mí me permite bucear mucho más en el lenguaje, en el mundo. Hay una fuerza de la palabra, cuando digo yo, que me permite alcanzar una vibración y me ayuda mucho más. Es decir, yo supongo que lo hago por varias razones, pero estaba pensando en escritoras como Silvina Ocampo, que ella decía que prefería el yo porque le gustaba. Uno dice eso, si cuando empezamos a narrar o a hacer poesía o lo que sea, cuando creamos una palabra poética, buscamos aquello que nos motiva. Y yo entiendo la literatura como una búsqueda de autoindagación, o sea, es una búsqueda de conocimiento. Entonces a mí el yo es como una especie de tobogán que me inspira también. Yo creo que lo hago por eso. Pero bueno, vos sabés que hablamos de aquello que conocemos y la mayor parte queda escondido ante nosotros mismos, ¿no? Es un momento muy particular con respecto a la literatura, porque la literatura está invadida por el periodismo, por el discurso político, por el discurso histórico. Es decir, estamos como redefiniéndola constantemente. ¿Cuál es el espacio de lo literario? Porque hoy en día, cuando alguien escribe, porque todo el mundo escribe porque tiene computadora y es muy fácil, hasta las astrólogas se ponen escritoras. Todos son escritores, o sea, es el comodín. Y yo pienso que deberíamos inventar otra palabra para los que usamos la palabra como discurso, como un objeto en sí mismo, como el músico que usa la música para hacer arte. Y a mí me parece que el yo está jugando un papel dentro de eso, porque lo liga a la poesía. Yo vengo de la poesía y es un yo lírico. Mi narrativa es una narrativa medio que avanza hacia la lírica constantemente y juega y va y viene, pero que tiene siempre un toque lírico, ¿no? Y la poesía entre los géneros literarios es la más artística. Entonces, como que no quiero renegar de ese pasado poético que yo no me convertí en poeta, sino en narradora. Pienso que los escritores estamos bregando por un espacio propio, sufriendo estos embates. Llegó un momento cuando yo iba a las escuelas, porque he escrito textos para chicos también, que los chicos sabían lo que era un periodista y habían hecho talleres de periodismo, pero no conocían lo que era un taller literario. Así que bueno, tal vez ese yo esté hablando de eso, ¿no?